Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Melina Manfredi. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy, Meli, de las nuevas líneas que vienen lanzando algunas entidades bancarias para ayudar a las empresas a hacer frente, ¿no?, a las exigencias que plantea la pandemia, ¿no? Así es, muchas alternativas para las pymes en este difícil momento. Bueno, las detallaremos en instantes. En este otro sector ya se encuentra Miguel Cielonca. Miguel, ¿cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, Miguel, hoy con la difícil tarea de brindarle, ¿no?, a todos aquellos que tienen algún ahorro, recomendaciones, ¿no?, para dónde los colocan en esta situación tan particular, ¿no? Así es, en un territorio totalmente inexplorado. Muy bien, bueno, en un rato. Y también se sumará, como el miércoles, en un rato, Pablo Vilacqua, para brindarnos información de seguros, va a analizar los riesgos del teletrabajo, ¿no?, esta nueva modalidad laboral que impone la particular situación del coronavirus. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Fausto Spotorno para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros, vamos a ir a una pausa muy breve y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Muy bien, y decíamos hace instantes que vamos a comenzar el programa de hoy repasando las nuevas líneas de crédito que han lanzado algunas entidades bancarias para ayudar, ¿no?, a las empresas a hacer frente a las exigencias, ¿no?, que plantea la pandemia. Claro, hay básicamente dos destinos fundamentales. Por un lado, todo lo que sea compra de equipos que permitan el teletrabajo. Por otro, hay créditos para incrementar la producción de lo que serían insumos esenciales, alimentos, medicamentos, insumos médicos. Una de las propuestas más importantes es la de Banco Nación, que tiene que ver con el paquete de medidas que anunció el gobierno y que charlamos el miércoles. Banco Nación va a estar implementando dos líneas, una en cada sentido. Va a haber 25.000 millones de pesos a tasa de 26% para incrementar la producción de insumos esenciales y otros 8.000 millones de pesos para que las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, puedan comprar y renovar su equipamiento para facilitar el trabajo remoto en medio de las restricciones por la pandemia. De todos modos, no es solamente la banca pública, donde también están trabajando en iniciativas similares el Provincia y el Ciudad, sino que también los bancos privados se sumaron a esta iniciativa y ya desde antes de los anuncios del gobierno, Santander y Galicia habían salido con líneas similares. En el caso de Galicia también tiene dos líneas, una de más corto plazo para capital de trabajo con tasa de 18% y una de mediano plazo que apunta también a incrementar la producción de insumos esenciales con tasa de 23% y hasta 36 meses. Yo hablé con un ejecutivo de Galicia que me decía que entre sus clientes ya tienen unos 12.000 clientes MIPYMES identificados que podrían tomar este préstamo. También te decía está Banco Santander, que son líneas al 20% para equipamiento que permita el trabajo remoto y otra línea de BBVA también a 20%, que con el mismo, digamos, fin, permitir la renovación de los equipamientos de las MIPYMES que muchas veces no cuentan desde el principio por ser muy pequeñas o familiares con el equipamiento necesario para de pronto hacer una videollamada o demás. El equipamiento, el software también, ¿no?, en materia de seguridad. Vamos a hablar en un rato justamente de los riesgos que implica esta nueva modalidad laboral. Claro, porque todo lo que sea remoto requiere un acceso seguro a la intranet de la empresa y demás, y cierta capacitación tanto de los directivos como de los empleados a la hora de implementar estas nuevas estrategias. Muy bien, bueno, una oferta bastante variada entonces de numerosas entidades. Sí, y seguramente con el correr de los días se sumen algunas más.
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con el momento tal vez más difícil del programa de hoy. Bueno, Miguel, tenés el desafío, ¿no? En este contexto en el que están cayendo, ¿no?, los precios de los activos, no solo acá en la Argentina, sino en todo el mundo, dar alguna recomendación a todos aquellos que tienen un ahorro y que están analizando, ¿no?, cómo protegerlo. Bien. La recomendación que tengo en este momento es mantenerse todo lo líquido que cada uno pueda. Vos sabés que siempre las decisiones de inversión dependen de circunstancias de cada uno de nosotros, el perfil de riesgo, la situación de ingresos, temas impositivos, y en todos los casos tenemos que tener una parte líquida para atender imprevistos. Lo que pasa es que con el tema de coronavirus lo que estamos viendo es algo tan novedoso que implica que los imprevistos pueden ser mucho más prolongados y mucho más grandes que lo que normalmente ocurre. Bueno, ¿no? Cuando hablas de liquidez, hablas de tener dólares, billetes debajo del colchón o en una caja de seguridad, o hablas de tener, por ejemplo, cuotapartes en fondos de inversión de corto plazo, así money markets, ese tipo de fondos comunes de inversión. Mirá, la proporción que vos tengas en moneda dura, la alternativa es el billete o el saldo a la vista en el lugar en el que lo tenés y que te da confort. Para la parte de pesos, en lo inmediato que vos necesites gastar en el corto plazo, te podés manejar con un fondo común de inversión de money market, de los que tienen depósitos en bancos. Quiero decir con esto, un activo, un patrimonio que está expuesto a acciones o a bonos, va a tener un nivel de volatilidad muy alto. Lo que estamos viendo es justamente niveles de volatilidad altísimos. Pensá que los mercados, sobre todo en Estados Unidos, para evitar esa fluctuación, tienen mecanismos donde el mercado para frente a subas de un porcentaje muy alto o a caídas de un porcentaje muy alto. Bueno, prácticamente todos los días se activan esos topes al mercado. Entonces, con este nivel de volatilidad, la recomendación es mantenerse líquido todo lo que puedan. Abriste igual el juego, ¿no? Porque cuando vos me decías mantenerse líquido, yo pensaba, bueno, estar en dólares, ¿no? Porque no me imaginaba por ahí la recomendación de en un país como la Argentina, en una situación como la que se encuentra hoy el peso, tener el dinero en peso. ¿Vos igual pensás que uno debería tener una porción de sus ahorros en activos en pesos? Lo que comentaba recién, lo que vos razonablemente tengas previsto utilizar en las próximas 2 semanas. O sea, la verdad es que para comprar papel higiénico no vas a usar dólares. Por eso, vos lo que decís de mantener en pesos es aquello que uno tenga previsto utilizar para realizar sus consumos. Sí, señor. El resto en dólares. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora hablando sobre el teletrabajo. Hablábamos hace instantes, ¿no?, de las líneas de crédito que están otorgando los bancos para ayudar justamente a las empresas a equiparse adecuadamente para hacer frente, ¿no?, a esta nueva necesidad que se plantea de mudar, ¿no?, una parte importante de los puestos de trabajo a sus hogares. Pero esto implica riesgos, ¿no, Pablo? Sí, tenemos dos, digamos así, dos puntos que hay que mirar muy bien. Uno es la relación del empleador con el empleado, que es la parte de riesgo de trabajo, y la otra, los riesgos que asume el propio empleador al permitir o derivar accesos externos a los sistemas. Claro. Con respecto a la parte de RT o la parte de trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo emitió recientemente una resolución corrigiendo alguna anterior que le pide a los empleadores que notifiquen al RT los empleados que están trabajando desde su casa, que informe. Y por el otro lado... Me imagino que eso también está relacionado con el tema de los accidentes in itinere, ¿no? Que ahora, ¿cómo se maneja eso, ¿no? Bueno, ¿cuándo se va a considerar que el trabajador está in itinere, ¿no? O sea, está en el camino de la casa al trabajo. Bueno, es toda una cuestión. Ahí trabaja en su casa. Yo recomiendo, hay una ley del año 1941, los talleristas, para los talleristas,
que es la 12.713, que yo recomiendo que la lean, que sienta precedentes para cómo manejar todo este tema del año 41, cómo es la relación de los empleadores o quien encarga el trabajo con aquel que trabaja desde su casa, que era un tallerista. Y cómo se plantean las obligaciones con respecto a accidentes laborales, ya en el año 41. O sea, creo que da una visión interesante. Y por el otro lado, el empleador guarda todavía sus responsabilidades, tiene sus responsabilidades, y por el otro lado tiene que cuidar sus intereses. Y acá viene la segunda parte, que es, si yo al empleado no le doy... Los ciberriesgos, ¿no? Exacto. Si yo al empleado no le doy una notebook para trabajar desde su casa, una computadora, va a usar la de su casa. Y la computadora de su casa es una computadora que tiene acceso a infinidad de páginas web, donde los chicos juegan, la familia imprime cosas, interactúa en Facebook. Entonces, o sea que la información se vuelve vulnerable. Se vuelve muy vulnerable y los accesos se vuelven más vulnerables. Entonces yo como empresa tendría que darle al empleado una notebook con los software necesarios para mantener, digamos así, la protección de la información que va a manejar ese empleado con la empresa, inclusive para que esa información también que tenga canales de comunicación, el hecho de poder hacer llamadas a través de la computadora. Bueno, temas realmente importantes para tener presentes en estas semanas particulares que estamos viviendo. Cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Muy bien, comenzamos este nuevo bloque y para contribuir a la contención de la pandemia, las entidades bancarias vienen tomando medidas y brindando algunos consejos para evitar aglomeraciones de gente en las sucursales, ¿no? Claro. Un punto fundamental es el tema jubilados y pensionados, que en general es gente mayor, el grupo más afectado por el coronavirus. Las entidades, a instancias del Banco Central, decidieron que las primeras 2 horas de atención al público, es decir, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, van a ser exclusivas para titulares de jubilaciones y pensiones. Muy bien. Por otro lado, Banco Nación y Banco Supervil, 2 bancos que tienen fuerte presencia en lo que es el pago de jubilaciones, suspendieron el trámite de fe de vida, donde los jubilados tienen que ir a firmar durante 60 días en el caso de Banco Nación y hasta el 30 de abril en el caso de Supervil. Obviamente las entidades reforzaron todo lo que es medidas de seguridad y de higiene para sus empleados y sus clientes, y en muchos casos también lo que están haciendo es dejar pasar pequeños grupos de personas, por lo cual hay a veces alguna cola por la vereda, digamos, mientras la gente va ingresando de a poquito. Obviamente lo que recomiendan es usar los canales electrónicos para hacer pagos, transferencias. También algunos aumentaron el límite de extracción por cajero automático para que la gente no tenga que ir a las cajas a retirar efectivo. Así que bueno, son momentos para cuidarnos. Un incentivo para aquellos que todavía no utilizan estos canales para que comiencen a hacerlo. Y te quedó pendiente una recomendación para aquellos más atrevidos, ¿no? Aquellos que en este contexto particular se animan, ¿no?, a poner sus ahorros en riesgo para obtener una importante ganancia si la apuesta les sale bien. Bien, con toda la salvedad del caso, vuelvo a hacer que estamos en un territorio totalmente desconocido. Diría que casi estomacalmente me parece que la reacción que vimos en el precio del petróleo es exagerada. De modo que en algún momento eso tiene que corregirse y bueno, los activos que se vean favorecidos y que correlacionen positivamente con el precio del petróleo. Las acciones de empresas petroleras. Sí, pero siempre y cuando realmente tengan un nivel de apalancamiento bajo, porque como no sabemos la duración del shock... ¿Te gusta alguna acción en particular? No tengo nombres para compartir en este momento, por esto que te comento. Básicamente no conocemos cuánto tiempo puede durar la depresión del precio del petróleo. Muy bien, perfecto. Bueno, y antes de cerrar el bloque, Pablo, ¿hay pólizas disponibles para aquellas empresas
que quieren enfrentar los riesgos del teletrabajo? Sí, se conocen como ciberriesgo, ya se ofrecen en el mercado, la verdad es una cobertura interesante para proteger casualmente todos los datos y los impactos que puedan tener por daños a terceros. O pérdidas provocadas justamente por esta modalidad de trabajo. Exacto. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el economista Fausto Spotorno. Bueno, ya se encuentra aquí Fausto Spotorno, con quien vamos a analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por estar una vez más aquí. De nada. Bueno, se viven días de gran incertidumbre por el impacto que puede tener la pandemia, el coronavirus, sobre la economía global y sobre desde ya la economía local. Esta semana ya los Estados Unidos anunció un importante paquete de medidas con una estimación de su volumen de más de 800.000 millones de dólares. También el gobierno argentino presentó un paquete de medidas. ¿Cómo estás viendo la reacción de los distintos países frente al impacto económico que puede tener la pandemia? A ver, yo creo que hay un problema de fondo en todo esto. Cuando los países salen a tratar de reactivar las economías mediante medidas básicamente de expansión fiscal, están tratando de compensar la caída en la demanda que tiene el efecto coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus y las restricciones que se han tomado también tienen efectos sobre la oferta. Sobre la oferta, exactamente. Entonces, no te sirve tanto, o no es tan fuerte el impacto de estas medidas que estimulan la demanda si vos tenés restricciones en la oferta. Claro, tal cual. Es más, puede ser inflacionario. Puede ser inflacionario, exactamente. Es cierto que algo la demanda se te cae, porque si tienes la gente encerrada, bueno, esa gente no consume tanto. Pero si está encerrada, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar por internet más cosas? Digamos, no creo que te salven mucho las papas. Sí, desde el punto de vista más social, sí puede ser que aquellas personas que ven afectada su negocio o su ingreso por esto, bueno, estén compensadas. Claro, tal ¿Está cual. bien? Pero a nivel macro, yo creo que los impactos son mínimos, ¿no?, de estas medidas. Entonces, hay que tener eso en cuenta, porque después, cuando veamos las tasas de crecimiento de la economía y cuando veamos las estimaciones sobre el impacto económico de estas medidas, vas a ver que son bastante escasos las repercusiones de estas medidas, ¿no? Y eso creo que se va a ver. De hecho, estuve viendo algunas estimaciones de bancos internacionales y prácticamente no le dan cabida a estas medidas, porque desde el punto de vista macro, ya te digo, el impacto es muy limitado. Más allá del impacto social, que sí, eso es bueno, positivo, ¿no? El miércoles hacíamos, ¿no?, asimismo una distinción entre las medidas que se están tomando en las economías más importantes, en donde hay un acceso al financiamiento en relación a lo que sucede en nuestro país, en donde las medidas van a ser financiadas casi exclusivamente con emisión monetaria, ¿no? Exactamente. ¿Ves algún riesgo en esto? Bueno, a ver, totalmente cierto. Estados Unidos básicamente va a financiar esto emitiendo bonos que hoy valen una fortuna los bonos norteamericanos, ¿no? Entonces, rinde muy poquito. El bono de 10 años está rindiendo menos de un punto el PBI, así que no tiene problemas para emitir deuda el gobierno norteamericano. Argentina no tiene eso. Claro. Y cuando vos mirás las medidas que tomó Argentina, hay dos, te diría que hay que separarlas en dos partes. Tenés las medidas crediticias. Es cierto, sí. Y las medidas fiscales. Las medidas fiscales son muy chiquitas. El impacto total es 0,4 punto del PBI, no es tanto. La mayor fuerza está en las medidas crediticias. Y ahí te diría que la verdad es que falta ver la letra chica. Porque ahí se habla de 320.000 millones de pesos de crédito para el financiamiento, para el capital de trabajo. Y cuando vos mirás los números actuales del crédito de capital de trabajo, son 350.000 millones de pesos. Entonces no queda claro si van a duplicar el financiamiento para el capital de trabajo o van a obligar a los bancos a otorgar ese monto con tasas más bajas o qué. De todas formas, podríamos estar hablando de una expansión de la base monetaria del 50%. Bueno, si 40%. Si todas estas medidas, así el monto tal cual lo planteó el gobierno, que después hay que ver la letra chica si es así, ¿eh? Yo dudo que sea así.
Pero si después el gobierno expande por estos casi 0,7 de 2 puntos del PBI, dependiendo del PBI que tomes, es una flor de emisión monetaria, ¿no? Entonces hay que ver después qué haces. Mi sensación es que va a ser mucho menor, ¿no? Que el impacto real va a ser mucho menor que cuando vayas al capital de trabajo. La verdad es que duplicar capital de trabajo, no sé si vas a poder hacerlo, porque después viene la micro de todo eso. Vos decís que los bancos den crédito al capital de trabajo. Entonces, las empresas quieren tomarlo, ¿no? Las pymes van y con las carpetas de las pymes hoy van a ser bastante manchadas de informalidad. Claro, sí. Y el banco del otro lado no se pone a decir, bueno, está bien, no pasa nada. Se va a poner duro con esas cosas, como siempre, y después hay que ver entonces si el banco logra dar todo ese crédito, si es que, ya te digo, esto implica una emisión para duplicar el crédito del capital de trabajo. Estamos hablando de duplicar el capital de trabajo. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que va a ser un poco y un poco. Un poco más de capital de trabajo y al actual bajar las tasas de interés. Muy bien. ¿Y eso se podría hacer mediante una baja de encajes, por ejemplo, para que los bancos tengan algún incentivo para prestar ese dinero? Podría ser baja de encajes. Lo que sucede si es baja de encajes también es emisión monetaria. O sea, a ver, no es emisión directa, pero sí aumenta el multiplicador monetario, entonces tenés más dinero en la calle. Así que sí, podría ser. Por eso te digo, pero ahí hay que ver. Hoy tenés para el capital de trabajo, entre adelantos a cuenta corriente y documentos descontados, que son las dos tipos de crédito para el capital de trabajo, ya tenés 350.000 millones de pesos. Los 320.000 que anunció el gobierno, ¿son adicionales a eso? ¿O es 100.000 más, ponele, y 200.000 de los que pasan a este régimen? ¿O cómo se piensa? Todavía no está claro. Y además, una vez que esté más claro, que salgan las normas del Banco Central y esté todo más especificado, después hay que ver en la realidad si vos, pyme, que tenés 4 empleados, sos una agencia de viajes y no tenés un mango, no vendés hace un mes, vas al banco y le decís, ¿me prestás plata? Y el banco te va a venir y decir, no. Si vas a quebrar prácticamente, ¿no? Entonces, después hay que ver si en la realidad eso funciona. Así que yo tengo mucha duda de que el paquete sea tan grande en los hechos como piensa el gobierno, ¿no? Y tampoco creo que, como te decía antes, aún así, entra dentro de las generales de lo que hablábamos antes para los paquetes internacionales. Estás tirando dinero a la demanda, pero tenés restricciones de oferta. Entonces, no todo te va a ayudar a recuperar la economía. O yendo a un tema que parece haber quedado sepultado, ¿no? Tras en el curso de los acontecimientos, ¿crees que la pandemia está echando por tierra la posibilidad de reestructurar la deuda sin entrar en algún tipo de cesación de pagos en los próximos vencimientos, así en dólares importantes que se vienen en los próximos meses? Mira, sí, en términos generales te diría, te complica toda la negociación. Ahora vamos a decir, pero no es más fácil, o sea, no es más probable que los acreedores aprueben una negociación argentina en estas condiciones. Sí, hay una oportunidad. Es como que te diga, sí hay una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Bueno, esas que te cobran un tiro libre afuera del área en el último minuto del partido. Tenés la oportunidad de clavarla en el ángulo. Si la clavas en el ángulo, la aprovechaste, fenómeno. Si no la clavas en el ángulo, vas a repechaje. Y el repechaje no es contra Australia, Nueva Zelanda, es contra Brasil. Entonces se te complica todo. Pero que pueda haber una oportunidad, puede haber, ya te digo, con esas restricciones, ¿no? De todas formas, ¿considerás que baja la probabilidad de avanzar, ¿no? Con una reestructuración exitosa, sí, cumpliendo además sin dejar de cumplir con estos vencimientos importantes que habrá, creo si no me equivoco, en mayo y en junio, ¿no? Sí, porque lo que estás viendo en general es que, vamos, es un término medio técnico. Tenemos 30 segundos, así que tenés que redondear el concepto. Lo que se llama el exit yield, o sea, la tasa de interés que debería tener Argentina si no estuviera en la reestructuración de deuda, aumentó. Como aumentó la tasa de interés de todos los otros países. Tal cual, sí. Entonces, eso implica que los acreedores te van a pedir más tasa de interés para un bono reestructurado de lo que te pedían antes. Claro. Eso hace más difícil la negociación, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, Fausto, muchas gracias por haber estado aquí. De nada. Cerramos el programa de hoy con las reflexiones del economista Fausto Spotorno sobre la situación en la que ha dejado a la economía argentina, a la economía internacional, esta grave pandemia que estamos atravesando. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.